Vamos a grabar la clase por las dudas. Perdonen la demora, pero hoy ha sido un día bastante particular, se les cuento. Ah, estamos grabando y. Avisá en el chat que ya entramos. Bárbaro. Sí, pues justo tenía un. Me bajé la aplicación de WhatsApp a la compu, la nueva. Hola, Noemí. Hola, profes. Hola, ¿cómo están? Ahí estamos, ahí. ¿Cómo Bien. están? Ya casi estamos todos, ¿no? Falta uno nada más. Eh, y resulta que tengo problemas con los archivos con esa aplicación. Es como más dinámica para entrar o qué sé yo, pero la vez pasada bajé unos, claro, yo siempre abro en la computadora el WhatsApp para bajar archivos pesados, porque pasarlos del teléfono a la computadora es un paso más. Así es directo. El WhatsApp Claro, tiene línea directa casi a través de la fibra óptica o de satélite, pero hasta 100 resulta que megas. ahora con la nueva aplicación que va independientemente del Chrome, bajo un PDF, está, pero no está. No lo puedo guardar, no lo puedo. Ahora puse en el chat y quería conectarme desde el WhatsApp web, el nuevo, pero no me registraba el link que les había recordado, digamos. Y me iba al mensaje original y tampoco lo podía entrar. Recién lo tuve que abrir en el Chrome, el viejo WhatsApp web, que está, y ahí pude. Pero digo, qué macana, bueno, ¿qué va a hacer? Avisamos que estamos llegando, que ya estamos, ¿no? Ya Pues, ¿quién está, sí. falta? Hoy creo que Paula Tesone nos iba a poder enganchar y nos está faltando alguien. Norma Quintero. Ahí está. No, Rocío está. Silenciosa, pero está. Con un gato adelante de la cámara, pero Hola, está. buenas tardes. Sí, no, el gato se va a meter en todo el Zoom, no hay manera de tenerlo, lamentablemente. No, a mí Y me bueno, pasa lo mismo, a veces vienen todo a la hora esta. y bueno, necesitan presencia. Bueno, Claro. a ver, cierro esto. Están viendo ahora. eh, la verdad que como no era mi materia, estoy teniendo como alguna dificultad para visualizarla. Y es más, ahí tengo que espero que el lunes que viene podamos contar con su presencia, porque uno de los trabajos de base bibliográficos es un PowerPoint de Pablo Bonaparte, el hasta este año titular de la materia, del cual yo era su adjunto, o sea que él laburaba, yo tomaba lista, más o menos, no, un poquito más hacía. Pero, claro, él tiene un manejo y una visión de las artesanías, Y del mercado, sobre todo del tema del mercado de las artesanías, y era el Claro. interés fundamental que de alguna manera me pidieron que corriera un poquito el eje para esta cursada, pero claro, hay que manejarlo bien. Y él tiene
un PowerPoint muy nodal, muy denso en cuanto a lo conceptual y demás. Se llama Las artesanías en el capitalismo. La estaba revisando y ahí encontré que había, por alguna causa, como cuadros de texto superpuestos, o sea, si uno lo miraba así nomás, le faltaba información, porque estaba oculta. Lo mismo con algunas imágenes, él no es tan visual en sus presentaciones de PowerPoint como lo puedo hacer yo, que siempre trato de incorporar el lenguaje visual con mucho más. Y bueno, Llegada. lo empecé a revisar un poco con él ayer, pero me gustaría que se incorporara. Ya le tiré la onda y me dijo que probablemente podía. El lunes que viene vamos a tener una participación invitada estelar para hablar de este tema de las artesanías en el capitalismo, que es más o menos lo que ocurre en la unidad temática 4. Yo en mi materia normalmente le llamaba módulos, pero bueno, son casi sinónimos. Qué interesante. Se va a participar nos va a mostrar una sobre el capitalismo. Sí, artesanías en el capitalismo, porque es muy Capitalismo. interesante. Ujú. Y ya podemos empezar como a conversar un poquito. Obviamente, el mercado mundial y todos sus correlatos, de los que son parte, los mercados nacionales, están modelados por el capitalismo. Son desde las últimas etapas, digamos, ahora estamos en una etapa neoliberal, pero durante el capitalismo industrial, los últimos 200 años, eso modeló un sistema mundo con Afán de determinadas lucro. características. Afán de lucro. Sí, eso, determinadas características, determinadas relaciones sociales que hacen y determinadas también características de los sistemas de producción, que hacen que cada nicho productivo, cada modo de producción tenga un nicho y un lugar determinado dentro de esa jerarquía que genera el capitalismo. Obviamente, el modo de producción privilegiado del capitalismo es la industria, hasta ahora. Porque ahora, bueno, con el tema de servicios informáticos y todo, la cosa está bastante trastocada. Pero históricamente tenemos la producción industrial como gran proveedora de bienes al mercado, donde nosotros, consumidores, los recibimos. Y toda la producción artesanal quedó como en nichos, para decirlo de manera no peyorativa, pero en algunos casos sí, marginales. O sea, no están O dentro periféricos. del principal. Y esto implica que hay que encontrar un lugar propio y ver las características que va a adquirir la producción, la circulación, esto es la comercialización, y el consumo de los bienes que produzca la artesanía en general y las artesanías tradicionales en particular. Con la cultura de masas y el consumo masivo, que se da sobre todo a partir de la etapa capitalista del llamado estado de bienestar, que tiene un antecedente en la Prusia de Bismarck y en el Imperio Alemán del siglo XIX, porque ¿qué es el estado de bienestar? Es
que los capitalistas resignan una parte de su ganancia, de su lucro, del producto de la explotación, de la plusvalía, pique, pique. Resignan una parte y el Estado aprovecha, redistribuye, esto se toma vía impuestos, redistribuye una gran parte o una menor, mayor, según las características de cada país, de cada Estado, una parte de esos beneficios hacia toda la población. ¿Cuál era el objetivo de Bismarck en 1870 y después del estado de bienestar europeo, norteamericano y en gran medida latinoamericano? En la Argentina el estado de bienestar lo implanta el peronismo y es como su logro histórico. Pero el estado de bienestar básicamente está destinado a satisfacer ciertas demandas sin que el proletariado, la clase obrera, los trabajadores se vayan del sistema o busquen impugnar al sistema desde adentro. Ahora, ¿qué pasa? Independientemente de esos logros, digo, obviamente la población europea, después de la Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall mediante, políticas socialdemócratas y de redistribución de este estado de bienestar, lo que hace es vivir mucho mejor. Y entonces, quien vive bien, normalmente no cuesta. Incrementa la demanda, aumenta el negocio. No te oí. Que digo, aumenta la demanda y incrementa el negocio. Claro, y a su vez esto tiene un beneficio para los capitalistas, porque gran parte de lo que resignan para redistribuir vuelve en mayores beneficios por el aumento del consumo. O sea, este sería un círculo virtuoso, pero no todos lo ven, y también hay ciertas características que son temidas, porque en gran medida, cuando uno está bien, tiene las necesidades básicas satisfechas, ya no es la pelea por sobrevivir, sino que estamos bastante satisfechos, es probable que todos los agentes económicos consumidores, según esta estructura del mercado, los consumidores quieran más, quieran poder consumir más y quieran estar aún mejor de lo que están. Y esto viene la puja distributiva ahí. Claro, y para cierto estamento burgués, capitalista, llamémoslo como quieran, del poder económico, esto puede interpretarse como el principio de una amenaza. Y de hecho es factible que sea así. Entonces, y sobre todo en el siglo XX, la gran apuesta al estado de bienestar de los capitalistas, o el mercado capitalista, o los países capitalistas, bueno, siempre vamos a discutir qué es primero, si los estados en los que se organiza el mercado burgués con sus características, a la Argentina fue proveedor de materias primas desde antes de la organización nacional y se inserta institucionalmente en el mercado mundial como proveedor de materias primas. Otros son productores industriales y demás. Hay muchos pensadores que dicen, el mercado mundial es anterior y los países se estructuran para acomodarse, los estados se estructuran para acomodarse. Otros dicen, no, los países forman ciertas cosas y después buscan insertarse en ese mercado mundial. Es una de las grandes discusiones teóricas en la economía, en la teoría política de las izquierdas, los progresismos y demás. Bueno, no nos vamos a meter demasiado porque si no la complicamos mucho.
Entonces, nosotros tenemos esa gran producción industrial que deja nichos, los llamamos marginales, pero nichos que pueden ser de una producción artesanal de supervivencia, en general son las de los estratos, obviamente, de los estratos sociales más desfavorecidos, y otra artesanía de alto valor simbólico y de intercambio, que pueden ser objetos de lujo, cierta joyería, la ropa de alta costura que se maneja principalmente desde Europa o Nueva York o en menor medida de otros centros urbanos, son industrias artesanales en gran medida, de un alto valor agregado porque tienen mucho valor simbólico. La señora del embajador no puede andar con cualquier vestido listo para llevar, prêt-à-porter, listo para llevar. O sea, alguna producción industrial, sino que tiene que tener algo exclusivo. Y el otro, Lo mismo podría pasar con la perfumería, por ejemplo. totalmente. Toda la producción de artículos de lujo, un cristal de Murano. Una porcelana de Bohemia, aunque se fabrique en este momento. Una seda china, o un brocato, o un textil, o un mueble de diseño, pero producido artesanalmente. Eso tiene que ver con también un valor agregado. O sea que tenemos, dentro de esta producción que llamamos marginal, por decir que está fuera del tronco principal, que es la producción industrial, tiene esos dos nichos de clases subalternas y de élites de gran poder adquisitivo que lo pueden consumir. Pero, por ejemplo, siempre contaba Pablo, y probablemente lo cite si podemos tenerlo con nosotros el lunes que viene, hay ciertas artesanías tradicionales, cierta cuestión de soguería, las fajas, gauchescas, que aunque se hagan con hilos industriales, porque en algunos casos ahora se están haciendo con hilos industriales, el valor de la mano de obra, de la tejeduría, del entramado, del diseño, lo apretado de la trama, de la urdimbre, para conseguir un producto de alta calidad, hace que el valor crezca notablemente. Entonces, tendría que ser que un artesano que produzca estos objetos de tan alta calidad puedan vivir tranquilamente de eso y no tener que estar obligados a una autoexplotación para producir más objetos para poder cubrir ciertas necesidades. Esta interrelación, según vaya cambiando en uno u otro sentido, nos va a producir montones de interrogantes. Cada una de estas alternativas generan inconvenientes para los productores, para los artesanos, para los lugares y los circuitos de venta, y también para los consumidores de esos objetos. Porque vuelvo, si yo hago un producto de calidad alta, ¿se acuerdan lo que decíamos de lo que va de la manualidad a la artesanía en el sentido de la complejidad de la tarea, de los factores que... Hacer una papirola, un origami, es la habilidad de doblar el papel como corresponde. Pero yo no transformo la pasta de celulosa, ni la madera,
en pasta de celulosa y después en papel, sino que trabajo con cualquier papel. Está la gran discusión si una tejedora de ganchillo, crochet o de 2 agujas es artesanía o es manualidad. En realidad, aparentemente, si el productor, la productora, hila la lana, la tiñe y después la elabora, es una cosa. Si yo compro el ovillo de lana y a lo sumo lo tengo como es que hacían las abuelas que nos hacían poner los brazos así para armar no me acuerdo cómo se le decía. No hay prácticamente por parte del productor un dominio de todo el ciclo de la producción, sino de la tarea manual que no es poco, ojo, pero evidentemente un platero que trabaja el lingote de plata, lo funde, lo transforma en una lámina, después con herramientas a veces producidas también por él mismo o por ella misma. No vamos a decir que todos los plateros son varones porque eso es discriminar. Pero bueno, el artesano que tiene mayor dominio de todo el proceso productivo y el manualista suele tener la parte final, que es la de la elaboración de los productos finales. Pero, como siempre decimos, hay desde el que podríamos decir como puro manualista hasta el artesano, hay una cuestión de grados donde la intervención del productor se va complejizando y cuando maneja mayor Complejidad. mayor complejidad y mayor dominio de todo el proceso productivo, más nos podemos quedar tranquilos con que la definición de artesano es la que le cabe. Pero esto también implica que tiene por ahí mayores costos y mayores riesgos. En una economía capitalista, el artesano es un microemprendedor, una micropyme, porque a lo sumo tendrá algún ayudante. Ya no existen más como años o siglos los talleres artesanales que buscaban seriar algunos de los procesos, porque digamos, la industria no es que de golpe y porrazo vino la producción en masa y la automatización. En los talleres artesanales fue creciendo la automatización de ciertos procesos. Ya lo veíamos. Por ahí, para hacer un ángel arcabucero en el Alto Perú, en el siglo XVII o XVIII, había alguien que por ahí pintaba el fondo, alguien que armaba el marco del lienzo y lo tensaba y preparaba el lienzo, después alguien pintaba el fondo, alguien seguro que se especializaba en los encajes, otro en los dibujos, y el maestro por ahí daba la terminación final, las cuestiones más importantes que eran las del el rostro, las manos, ciertas expresiones, y con eso se generaba el producto final. Pero fíjense que hasta aún en eso, que lo consideramos obras de arte, hay una división del trabajo, hay el que maneja los niveles, la categoría, el aprendiz, el medio oficial, el oficial, el maestro, y ahora, el maestro es el que domina, aunque no lo haga personalmente todos los trabajos, todo el ciclo. Pero hoy por hoy, y con el tiempo, la artesanía pasa a ser más una cuestión individual y que se enseña la transmisión, ¿eh? Si hablamos de tradición, es transmisión,
con sinónimos, de esos saberes del aprendizaje de las técnicas es más que nada familiar en muchos casos. En los casos de la neoartesanía o la que solemos llamar artesanía contemporánea o urbana, el artesano es todavía más individualista, porque seguramente aprendió en alguna escuela o con algún maestro, pero rápidamente se independiza y tiende a manejar él toda su producción. El diseño, que como no es tradicional, no está tan establecido, entonces la producción en serie de objetos artesanales, que es un poco un valor para los artesanos. Si yo construyo 20 objetos X de alfarería y nadie puede distinguir la diferencia entre uno y otro, es parte de la habilidad de ese artesano. Aunque hoy por hoy, y por esa dicotomía entre la artesanía más de grupos subalternos, producida por grupos más vulnerables, pueblos originarios, criollos de pueblos que están como invadidos de turismo, pero que vienen siendo ellos de clases subalternas, que eso, en Purmamarca, algún criollo, algún... Profesor, como por ejemplo el video que mandó de Belén en Catamarca, de Claro, artesano, con los ponchos de vicuña. claro. Bueno, ellos Ah, consiguieron, es una cosa muy interesante cómo sí. hay, y les recomiendo que sigan otras, no hay muchas, y no todas son de artesanías tradicionales. Hay un caso de esto que llamamos el artesano individual, que es un cordobés que produce autómatas al estilo de los del siglo XVIII, pero su materia prima tiene mucho que ver, no me acuerdo cómo se llama este hombre, es fantástico lo que hace. Y si tienen Instagram, No, busquen, no tengo. ah, Ah, solo en Instagram está. No, Ah, yo no, sí. otra cosa que les iba a comentar. Una persona que se llama, es un profesor de una escuela técnica en Villa La Angostura, no me acuerdo del nombre, en Neuquén. Profesor de una escuela técnica, que para buscar material para sus chicos y para buscarlos interesar en la producción de objetos y en la tecnología, hace unos juguetes y unos animales mecánicos. No son autómatas porque siempre se manejan por la fuerza de un tipo dándole una manivela, para hacerlo más gráfico. Eh, pero produce unos objetos soberbios con material de desecho, básicamente metálicos. Ladrón de chatarra se llama. No sé si está en Facebook, pero búsquenlo si está en Facebook o lo googlean y probablemente aparezca. Ahora, hace poco hizo una exposición en el Museo de Villa La Angostura y en Neuquén, y me parece un tipo muy interesante. Este comentario venía a el fabricante de autómatas, esas maquinitas que estuvieron muy de moda en las cortes europeas del siglo XVIII, que lo que más sobrevivió fueron las cajitas de música con las bailarinas y todo eso, pero había algunos mecanismos muy complejos con brazos articulados, con movimientos muy interesantes que obviamente eran para disfrute y para ser adquiridos por los reyes, los aristócratas de esas cortes europeas. Pero bueno, este hombre utiliza como materia prima mucho material de descarte.
las espirales de relojes, engranajes pequeños de relojes, no se dedica a fabricarlos, pero sí a componerlos y aprovecharlos en circunstancias distintas para las que lo fueron creados. Entonces también hay como una especie de dominio de la materia prima, porque materia prima no quiere decir el objeto sin ningún tipo de trabajo, es lo primero que utilizo para armar el insumo. ¿Eh? El insumo. Claro, es un insumo, tal cual, perfecta definición. Entonces, es un modelo de artesano más individual, más que ver con esa otra concepción que vamos a ir desarrollándola, que tiene que ver mucho también con la última fase del capitalismo. Una vez caído el muro de Berlín cuando se derrumba la llamada Unión Soviética, la Rusia estalinista y post-estalinista, ya el capitalismo no tenía esa necesidad de atender, teniendo bien a los trabajadores, de atender ciertas necesidades, y empieza a fabricar, a volver a capturar cada capitalismo salvaje. Porción de la renta, sí. Y hay otro tema más económicamente es muy compleja la última etapa del capitalismo. Empieza con temas puramente económicos, después se agrega lo político, lo geoestratégico, y ahí tenemos el combo que nos deriva en el final del siglo XX y principio del XXI. La famosa crisis del petróleo de los años 70, que coincide casi perfectamente con el abandono del patrón oro para respaldar el dólar. Es una decisión en la época de Nixon. La crisis del petróleo es del año siguiente. Y hace que, al no estar atado el dólar billete a un valor de oro que estaba y que sigue estando, pero bueno, ya no depende de eso, sino del valor y del respaldo y de la confianza en la economía norteamericana. Y cuando los países productores del petróleo, sobre todo los de Medio Oriente, pero también Venezuela, y no una Venezuela de Chávez o del, ¿cómo se llamaban los países no alineados? Porque creo que no figuraba. Deciden aumentar el precio del petróleo. Por un lado, se genera una crisis, los más grandes nos la recordamos, los otros los jóvenes y las jóvenes que lo lean, se genera una gran crisis, pero a su vez una producción inaudita de dinero. Se empieza a crear cada vez más dinero sin ningún respaldo más que la especulación. Eso genera, entre otras cosas, las grandes deudas de los países latinoamericanos, como la de la Argentina, es en parte porque había dólares para tirar al techo. Y enseguida, después de eso, con el negocio de la deuda, con las tasas de interés y con lo que ahora, con la incorporación de las tecnologías de la información y de la computación e Internet y las operaciones en tiempo real, se produce una cantidad de, ¿cómo se le llaman? De derivados o productos secundarios que ya no dependen de la producción de mercancías, sino que sencillamente de la circulación del dinero. Entonces, yo te puedo vender no un auto, sino que te puedo vender un paquete de hipotecas de riesgo que vos puedes comprar
y entre esa compra y venta van subiendo de precio hasta que estalla la burbuja, como pasó en 2008, como pasó con la crisis del tequila, que era la de la deuda en el La 91. burbuja inmobiliaria. Son burbujas, claro, la de 2008 es básicamente una burbuja inmobiliaria que tuvo repercusiones y procesos similares a escala más local, por ejemplo en España. Bueno, o sea que ya la riqueza de los ricos no depende de que le vendan autos, casas o morcillas a los pobres de la Argentina, de Francia o a la clase media norteamericana. Hoy por hoy, cada vez más, la circulación y la producción de dinero es algo más abstracto, más vertiginoso, donde cada tanto estas explosiones, estas crisis, lo que generan es una mayor concentración de riqueza. Entonces, hasta el capitalismo en este momento prácticamente no necesita de la producción, prácticamente no necesita del consumo, y por lo tanto necesita consumidores. Y Tiene no los activos financieros. Claro, son esos activos y esos productos derivados que hacen que sea muy difícil anclarse en la producción, recomponer un estado de bienestar. Si la Argentina lo quisiera hacer, le va a resultar muy difícil, porque el servicio de la deuda es impresionante, nadie la cuestionó. El fallo del juez Ballestero quedó ahí flotando y nadie se hace cargo. Le ordenó al Congreso, el juez, que investigue la deuda, nadie quiso, todo el mundo pagó, en mejores condiciones, en peores condiciones, pero estamos en una situación muy volátil para cualquier tipo de producción. Imagínense para las producciones que menor espalda, por decirlo de manera cotidiana, tienen respecto de un sistema que produce al cohete, por decirlo de alguna manera, produce desechos. Hablamos de ecología en el primer cuatrimestre, vamos a hablar bastante también, porque este sistema es cada vez más irracional, cada vez extrae más, cada vez otorga menores satisfacciones materiales y culturales y espirituales a cada vez más cantidad de gente, y concentra la riqueza de una manera brutal, inaudita y nunca vista en toda la historia, ni aún en periodos de imperios absolutamente injustos y disparatados. Eso. Hoy Elon Musk, en comparación, tiene mucha más plata que el más rico de los emperadores romanos o chinos en toda la historia. Entonces, bueno, estamos con un problema, exagerando un poco o poniendo cierto énfasis en la descripción, pero estamos con un problema donde una producción marginal en cuanto a cantidades, en cuanto a la cantidad de productores, en cuanto al poder de esos productores, más allá de que hay una parte que genera objetos de mucho valor simbólico y material. Vuelvo al caso de la ropa de alta costura o de cierta joyería. Hay autos que son fabricados artesanalmente prácticamente. Algunos Rolls Royce. Sí, y tienen unos valores inmensos, pero digamos, a ver, hacerle un Rolls Royce de oro al jeque de Dubái es un disparate, pero le da mucha plata a algunas personas. Digo, para que veamos, tampoco todo lo industrial es puramente industrial, ni todo lo artesanal es puramente artesanal. Pero bueno, ¿esto qué hace o cómo empieza a jugar la artesanía tradicional y la circulación, o sea, la venta, la compra,
los mercados de artesanías tradicionales en cuanto a los productores y a los consumidores. Primero, lo primero que hay que pensar en los productores es en que sigan fabricando productos de una determinada calidad y que eso les sirva para vivir. Porque en tanto no vivan, van a abandonar y van a buscar otra fuente de ingresos porque la supervivencia es elemental. El consumidor debe saber que la producción artesanal tiene un valor distinto al de la producción industrial. Porque cualquiera puede hacer chiquicientas cucharas por minuto de acero inoxidable, de aluminio o de peltre industrial, pero muy pocos te pueden hacer una producción artesanal de cierto valor de cubiertos de plata o de alpaca también, pueden hacer todo de altísima gama, pero que va a tener un precio distinto porque también va a tener una duración distinta. Y aunque no se distinga esto que decíamos hace un rato, que para un artesano muchas veces del decir, vos no vas a poder distinguir entre una pieza y otra que yo hago artesanalmente, y eso para él es un valor, pensándolo en términos de que si eso se confunde con una producción industrial, ¿cómo me cobras 50 una cuchara que en el bazar de la esquina la pago a 10? Entonces, ahí están los sellos de calidad, ciertas certificaciones, ciertos elementos que son cada vez más necesarios para poder distinguir entre la maraña de objetos producidos qué es artesanal y qué características tiene. Pero además, debería cualquiera de nosotros, cualquier personaje que tenga cierta capacidad adquisitiva, y los que no la tienen, probablemente para cuando la tengan también, porque hay que siempre apostar a que uno, al progreso, entendido de otra manera como se ha entendido hasta ahora, pero a que las personas puedan cada vez con más holgura satisfacer sus necesidades, primero las básicas y después las otras. Hay que enseñar al público, hay que cultivar a los públicos, hay que formar públicos. Y esto vale tanto para el teatro, para la arquitectura moderna, como para las producciones industriales o artesanales de objetos. Es muy raro que se aprenda desde chico el valor del diseño, el valor del aprovechamiento del material, porque digo, y volviendo a esta preocupación ecológica que ya nos tiene que ser absoluta, porque estamos mal en cuanto a las posibilidades de catástrofes climáticas y demás, estamos muy cercanos a cierto apocalipsis, no quiero ser muy fatalista, pero bueno, estamos muy cerca. Si yo, por ejemplo, todo lo que tengo y todo lo que es barato y todo lo que consumo es de plástico, voy a tener un problema. No digo que no se puedan seguir haciendo plásticos, pero no podemos sobreactuar y sobreproducir porque eso implica tener que tener petróleo, transformar el petróleo con un costo energético muy alto, porque producir el petróleo, cada vez tenemos que hacer la fractura, cada vez es más complejo, más caro, más riesgoso, y cada vez vamos a tener también mayor producción de materias primas que no se degraden, que se desechen, porque encima la cultura del desecho hace los estragos que estamos padeciendo. Entonces, si nosotros formamos un público consciente y que cada vez hay más, que va a apreciar una producción ecológicamente amigable, que culturalmente es representativa de las singularidades de una determinada sociedad,
Decíamos, bueno, que es amigable con el entorno, que no produce, que tiene una huella de carbono baja, que beneficia a personas que si no estarían en una situación de vulnerabilidad muy grande. Es probable que ese mercado enseñado, que aprendió muchas cosas que hace 40 años no sabíamos, porque era la novedad por la novedad misma, por poco, y hoy sigue siendo en gran medida. Yo tengo este teléfono, pero no se dobla. Quiero un teléfono que se doble, ¿no? Entonces lo tiro y me voy, gasto una pequeña fortuna, me endeudo para tener un teléfono flexible. Ahora, ¿qué gané? Nada más que cierta cuestión de un prestigio efímero, porque ahora se dobla y mañana voy a querer algo que mida la mitad de la mitad de la mitad del espesor que tiene el teléfono flexible. Es una demanda inducida por la mercadotecnia. Una demanda inducida por la mercadotecnia. Totalmente. Una de las cuestiones más perniciosas del capitalismo siempre, pero que se ha acelerado con el tiempo, es esto, la rotación permanente de objetos, la sustitución casi instantánea de objetos. Lo que compré ayer ya no me sirve mañana. Y no, tenemos que tratar de que las cosas duren porque no vamos a poder sacar todo el litio, porque eso implica muchísimo consumo de agua, tremendo daño a las comunidades y a la tierra, para tener el último modelo todos los años, no. Esto se tiene que... Entonces, la educación, el aprendizaje de los públicos, el poder desentrañar ese valor que no es precio, que no es monetario, es muy importante. Ahora, como dicen algunos pensadores y gente que viene trabajando estos temas desde hace tiempo. En muchos casos, a cualquiera de nosotros nos es más fácil concebir el fin del mundo. Tenemos literatura, aparte, relatos apocalípticos desde la Biblia o antes, otros libros sagrados, hasta la ciencia ficción más contemporánea. Nos resulta más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Y creo que hay que ir pensando en que para que no se termine el mundo tenemos que cambiar las reglas del juego capitalistas. No creo que vaya a ser la revolución ni remotamente como la pensaron Marx y Trotsky, pero de alguna manera tenemos que empezar a pensar cómo evitamos la catástrofe a la que nos está llevando el sistema vigente. Pero mientras convivamos con el sistema capitalista, mientras estemos inmersos, mientras seamos consumidores o productores, tenemos que encontrar cómo ir modificando alguna de esas reglas. O sea, en búsqueda de un equilibrio. Claro, por lo menos eso en un principio. Pero ya les digo, cuando el máximo fin es la ganancia, el lucro, es muy difícil que alguien se ponga a pensar, no, yo si fabrico o si empiezo a comprar tales productos artesanales, voy a gastar más plata y voy a vender menos porque la sustitución, la rotación de esas mercancías es más lenta. Y voy a perder X cantidad de dinero por año. No. Les doy para adelante y cuando explote todo, bueno, me encontrará con la cuenta bancaria llena. Es una lógica muy rara, pero es un poco la que existe. Entonces, ¿cómo hacemos para proteger, mejorar
incluso promover ese desarrollo artesanal, y hay varias estrategias. Mejores o peores. Les voy a subir un tema que no es específicamente sobre la artesanía, pero sí que habla de dos puntos que trabajamos bastante con Pablo, sobre todo él, que es el del comercio justo y la responsabilidad social empresaria. A veces somos o fuimos, y él sigue siendo, yo también, pero por ahí a veces matizamos. Si te promueven como marginalmente el comercio justo, quiere decir que la mayoría del comercio es injusto. Si yo tengo que hacer un esfuerzo, la tengo que remar, tengo que certificar, tengo que hacer que algo sea justo, es porque las reglas de juego hacen que esto sea súper injusto. Y es cierto, porque más allá de las idealizaciones y de algunos cuentos que nos empiezan a volver a contar ahora, la economía clásica, Adam Smith, Ricardo, que ellos decían que los concurrentes en el mercado tienen que tener igualdad de situación. Y sabemos que esto es una entelequia. Porque si yo soy un productor que vendo a escala global y vos me querés comprar una cuchara, yo le vendo cucharas a todo el mundo, a mí me va a interesar vender 100.000 cucharas a alguien que me las compra a 10.000 kilómetros y que pasa 2 o 3 fronteras, porque voy a ir cobrando cada vez más, que venderle una a vos que vivís a la otra cuadra. Entonces, la concurrencia al mercado, y digo, y todos los países capitalistas, todos los estados, llamémosle burgueses, capitalistas, como querramos, han puesto regulaciones para tratar de limitar las asimetrías. Esto, si yo produzco grandes volúmenes de cualquier objeto, de cualquier mercancía, voy a poder imponer ciertas condiciones en el mercado. Si yo soy el único productor de ciertas mercancías, más todavía, porque voy a manejar escala y porque no voy a tener competencia, que según los teóricos del sistema liberal, la competencia es lo que garantiza una cierta estabilidad o baja de precios, porque yo produzco más y voy a tender a bajar los precios porque hay más oferta. Nunca pasó. Si alguien nunca pasó. Hablando de la burbuja inmobiliaria de España, de los primeros años de este siglo, fue muy interesante el proceso y hay algunos videos de animación que están en YouTube. Hay uno que se llama Españistán, como España y un país del Medio Oriente, Pakistán, Afganistán, de eso que termina en Pakistán. En un momento el gobierno de Aznar, fines del siglo pasado, principios de este, a caballo del cambio de siglo, ¿no? Produce una ley nacional. Allá el mercado del suelo, a diferencia de acá, no lo manejan las distintas comunidades o provincias, sino que se maneja centralmente. Produce un cambio que los municipios podían rezonificar las zonas rústicas, le llaman ellos, a lo que serían terrenos rurales para nosotros, y urbanizarlos, porque esto decían, iba a promover el mercado inmobiliario, cosa que hizo. A mayor producción de viviendas, bajaban los costos, teoría clásica. Pero resulta que, como vimos también,
mayor cantidad de viviendas, empieza a haber un negocio secundario, un derivado, que es el de la venta de las hipotecas. Entonces, como hay cada vez más demanda, en lugar de bajar el precio, que se suponía que se bajaba por la mayor oferta, empieza a subir, porque ya se empieza a especular. Y bueno, todo terminó también parecido a lo que sucedió a nivel global en Estados Unidos, Londres y demás, con, con una burbuja que explota y deja en la calle a miles de personas, problemas que estamos viendo hasta el día de hoy, porque aumentan los intereses, que yo... Fondos buitres se quedaron con viviendas sociales que las comunidades autónomas o el Estado Nacional español tenían para regular un poco los precios del mercado. Bueno, el neoliberalismo ha hecho estragos. Entonces, volvemos. La necesidad de regulaciones, la necesidad de que las comunidades, los individuos y ciertos activistas tomen lo que no hacen los estados para promover estas reglas más justas en los mercados. A ver, el esfuerzo necesario para realmente cambiar las reglas de juego y el peso de la situación es infinito, pero en algún sentido van en el camino correcto. Todo empezó en los años 60 y recién empezó a tener cierto peso en los 80 y con el avance del neoliberalismo, ya caída la Unión Soviética y con la economía, con la financiarización de la economía cada vez más desplegada, pero también con esa mayor conciencia de ciertos consumidores, empiezan a buscarse que los productos de ciertos países del tercer mundo o de ciertas regiones desfavorecidas, no necesariamente todo lo que se conoce como el tercer mundo, también hay islas de marginalidad en Europa, en ciertos países de Asia que también tienen otras prosperidades, en el sudeste asiático hay países con una economía capitalista muy floreciente, pero con masas paupérrimas. Entonces, principalmente empezó con productos de producción primaria, agrícolas o ganaderos, pero básicamente agrícolas, y empieza a certificarse con el café. Yo no me acuerdo si era de Sudán, porque no era de café, y después se traslada a otros productores de café, entre ellos los de América Latina, Costa Rica, no los grandes productores como Brasil o Colombia, donde ahí se maneja una escala capitalista la producción de materia prima también. Pero empiezan a aparecer sellos de calidad, certificación de origen, y que los comercializadores primarios, los que le compran la producción al productor original, no se quedan con grandes márgenes de ganancias, que son cosas que suelen suceder, no presionan a la baja los precios de venta por su poder de mercado, porque si no se me pudre el café en la planta, o como pasa acá, si yo un tambo pequeño no le vendo a 2 mangos con 50 a la Serenísima, me hace quebrar y se queda con mi tambo, y entonces va produciendo una posición dominante que distorsiona toda la cadena de valor. Entonces, en la medida que crezca la posibilidad de certificar esas calidades y esos precios justos que se le pagan a los productores y a las distintas cadenas, o sea, se empieza a poder hacer una trazabilidad de cierta justicia en los intercambios, la situación, sobre todo para los productores y los más pequeños, va mejorando. Vuelvo a decir, la proporción sigue siendo ínfima y eso que ha crecido exponencialmente el mercado, el comercio justo. La contrapartida
sería para las grandes cadenas comercializadoras, para los países o los mercados que absorben esas materias primas. También vale para las artesanías, pero de otra escala. Es una cierta responsabilidad empresaria, que es un tema que se está meneando bastante y que muchas veces se falsifica y se distorsiona solo como lo que ahora se llama un greenwashing, ¿no? O sea, que se lavan la cara diciendo que somos ecológicos, pero por detrás siguen haciendo los mismos desastres con sus desechos o con la extracción de materias primas o con lo que le pagan a sus proveedores más desfavorecidos. Algo parecido a lo que pasa también con el trabajo infantil hoy en día. Las declaraciones. Se supone, y hay movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, algunos de escala global, para un marxista clásico por ahí son solo cosas para lavar ciertas conciencias, pero en realidad tienen para mí un valor efectivo. Digo, desde Greenpeace hasta Oxfam u otras organizaciones también globales que buscan modificar ciertas reglas de juego. No van a atacar el corazón del sistema. En algunos casos porque no tienen el poder suficiente y en otros porque no lo creen necesario. Porque también ideológicamente el arco es bastante grande. Pero sí están generando algún tipo de conciencia, de conocimiento y de acciones positivas que pueden ir en el rumbo correcto. Vuelvo a esto. Estamos con una escala que todavía es muy pobre para revertir totalmente la situación, pero por algún lugar se empieza. Entonces, si nos volvemos al mercado de las artesanías, si conseguimos que los productores reciban un precio justo, porque los consumidores exigen, los consumidores finales, digo, muchas veces no es solo el turista el que le va y le compra la vasija en Cafayate a un alfarero, o la manta santiagueña a una tejedora, o lo que fuere. A veces hay cadenas, y ha pasado, en Buenos Aires había, y sigue habiendo, muchos comercios de altísimo nivel que cobran una fortuna por productos artesanales, textiles andinos, cerámica de varios lugares del país, cesterías del Chaco, o tejidos vegetales, lo que fuere, o platería mapuche, pero al productor le pagan muy poco y el margen de ganancia, con la excusa del traslado, de esto, del otro, de lo demás allá, es imposible determinar cuál fue el margen de ganancia de cada una de esas etapas. A veces es muy poca porque el comprador en los grandes centros urbanos domina transporte, cierta logística y cosas e impone esos precios. Bueno, hay que ver si podemos empezar a trabajar eso para generar una mayor justicia en toda la cadena de producción y distribución. Ahí empieza a verse, y a veces me causa un poco de gracia porque algunos tienen mucha fe en el rol del Estado, pero el Estado responde en su estructura y en su funcionamiento a un determinado sistema. Obviamente que si vos tenés un Estado con una orientación política determinada, con una serie de los agentes que trabajan para ese Estado, yo por ejemplo, como empleado del Ministerio de Cultura, o gestores culturales o gestores económicos, o toda la gama de trabajadores, desde los profesionales hasta los de atención al público, que faciliten eso y que estén contestes
trabajando en función de un determinado proyecto, puede ser que tenga una acción positiva. Pero en general, con la rotación y con cierta falta de conocimiento también de los políticos en general, de cuáles son las necesidades que hay que cubrir y satisfacer, vamos a tener que la acción del Estado no siempre es eficiente. Diría que la mayoría de las veces no es eficiente. Ahora, si nosotros pudiéramos poner un aparato estatal, una gestión de lo público, de lo común, en función de mejorar la situación de las capas más desfavorecidas de la población, entre ellas los productores artesanales, es probable que podamos mejorar. Pero esto necesita tiempo para consolidarse, para corregir eventuales distorsiones, para ir ajustando los mecanismos. Y en general acá viene una gestión, aún dentro de una misma gestión política de los 4 años de un presidente, o de los 8, en el mejor de los casos, es probable que los funcionarios menores cambien cada 2 años por alguna discusión política, por esto o lo otro, y aquello que se empezó hace 1 año y medio se corta, se cambia por otra cosa, y eso atenta contra la eficiencia del aparato total del Estado y de determinadas políticas. Pero bueno, para poder conformar, para poder empezar a modificar esas distorsiones de base, de las que habíamos hablado, si el Estado puede cumplir un rol positivo sería organizar ciertas ferias y mercados donde concurran muchos, donde se garantice la transparencia, donde se pueda hacer docencia y crear públicos, porque los públicos se crean, se educan. Si yo quiero que todos los pibes escuchan ópera, no lo voy a conseguir obligándolos a escuchar ópera. Les tengo que ir contando cómo, por qué, de dónde viene, por qué cantan así, por qué está vestido asado, cómo es la historia que te van a contar. Hay todo un trabajo docente, un trabajo de enseñanza y de aprendizaje que lleva su tiempo y necesita una constancia. Con la apreciación de la calidad de los productos artesanales es otro tanto. Después puede incorporarse, y de hecho se están incorporando, por ejemplo, la ayuda internacional desde USAID, ¿no? Los fondos que destina Estados Unidos para sus ayudas, los fondos europeos, los de cada país europeo, la cooperación española, sobre todo, es la que mayor influencia tiene acá, pero también hay fondos de otros países. Si están bien canalizados, pueden ser un incentivo importante, porque también, a ver, parte de lo que nosotros podamos vender de nuestra producción o de la producción de nuestros artesanos y artesanas a Europa puede generar un flujo de ingresos para esos productores interesante. Ahora, si todo eso está bien estructurado y demás, ¿qué pasa con lo que llamamos las buenas prácticas, la trazabilidad, la sustentabilidad, esa cadena de valor de la que venimos hablando en el mercado? Si a mí de golpe Francia queda deslumbrada con los ponchos catamarqueños que produce la cooperativa, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Las tejedoras de esa cooperativa. Les encanta la lana de vicuña porque es la casa Dior en los desfiles de alta costura empieza a vestir a las modelos con ponchos de Catamarca. Yo empiezo a necesitar cada vez más porque va a generar una demanda. ¿Y qué hago yo con las vicuñas? ¿Cómo hago? La vicuña es un animal salvaje. Por eso tiene tan buen pelo. Porque como vive en condiciones de extremas,
las que sobreviven tienen mucho más pelo que su pariente domesticada, que es la alpaca. Más y mejor. Vieron que los ponchos de vicuña son de una calidad soberbia. Esa producción va a demandar cada vez más materia prima y voy a terminar agotando el recurso. Si se ponen de moda las yiscas que hacen en Formosa, las mujeres, se puede hacer un trabajo básicamente femenino. No me acuerdo ahora, se me fue el nombre de la planta. Bah, no importa. La regeneración, la garantía de que esa materia prima va a extenderse, no se va a agotar, no se va a extinguir. Porque lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el sistema imperante es produciendo una extinción masiva. Ahí estaban viendo que los retazos de selva misionera que están quedando vienen cercados por plantaciones de pino, donde ya no solo no hay la flora originaria, sino que se están perdiendo especies, se están haciendo, porque el bosque implantado de pino monocultivo, porque no es un bosque, es un cultivo, termina matando también gran parte de la fauna que no se adapta, más toda la explotación, ni que hablar de la sojización de la zona del Chaco con los desmontes en el este salteño, en el noroeste cordobés, en las sierras con el desmonte, es feroz. Pero si yo con eso, a su vez, y por sobreexplotar el recurso en sí mismo, porque es doble, porque seguramente muchas de las hierbas estas que se hilan y con las que se hacen las yiscas, o los juncos o las palmas en otras regiones, en la medida que se reemplacen por cultivos industriales, me voy a quedar sin materia prima o sin los nichos ecológicos que permitían la materia prima. Y si yo en suma consumo más, extraigo más de esa materia prima, porque la demanda es tan exitosa que necesito satisfacerla, agoto el recurso en muy poco tiempo. Entonces, esas buenas prácticas son tanto para el consumidor como para el productor, como para toda la cadena de valor. Esta trazabilidad indica que yo tengo que ir sabiendo de dónde viene la materia prima, cuánto se produce, y pensemos que son productores, habíamos dicho, cada vez más micro, pymes, a lo sumo se juntan, en algunos casos se están empezando a juntar en cooperativas. Entonces, tenemos que saber cuánta materia demandan, cuánta producción es la racional por año, a diferencia no depender de la demanda, sino depender de la sustentabilidad y la trazabilidad de esa producción. Esa cadena de valor tiene que ser adecuadamente remunerada. Si yo tengo que cuidar el recurso original, la materia prima, es probable que el precio aumente. Y los consumidores debemos estar de acuerdo en que hay cosas que valen más que otras. El trabajo, y vuelvo a aquellas viejas clases de principio, el trabajo humano tiene un valor que tiene que ser reconocido. Perdón, La máquina... Perdón, profesor, por ejemplo, decían que los ponchos de vicuña tardan en hacerlo como 6 meses. Es un... Claro, pero vuelvo, si pudiera conseguir más personas que produzcan, yo tengo la limitación de la cantidad de vicuñas realmente existentes, porque aparte son terrenos y son paisajes y son geografías que albergan una determinada cantidad de individuos de cada especie, incluida la humana.
Claro, hay una capacidad de cada nicho ecológico de producir determinados individuos de cada especie, animal y vegetal. Y vuelvo, incluidos seres humanos. Tendríamos que limitarnos también nosotros. Entonces, si yo necesito cada vez más vicuñas, en algún momento van a quedar todas peladas y en invierno se van a morir de frío los animales que tienen el pelo para cuidarse de esas temperaturas extremas. O produzco con determinadas hierbas un tejido vegetal muy interesante, lo tiño, no sé qué, no sé cuánto. Pero si tengo que extraer para vender, porque si no vendo 100 bolsas de yisca, me muero de hambre. Y no, yo tendría que producir 10 y con esas vivir dignamente. Y ver qué otras, ¿no? Entonces, todos esos puntos deberían encontrar un equilibrio mucho más ecológico que el que venimos encontrando hasta ahora. No sé, ¿algún comentario? Se nos fue esta chica Rocío. Y Pico está quieta, muda y sin cámara. Pero bueno, pero se ve más ¿Me o menos trabé? ¿eh? Disculpe, Ajá. profe, decía que me trabé. No, que no se te veía. Ah, no, porque no tengo muy buen internet, pero yo escucho bien la clase. Bueno. De todas maneras, la estoy dejando grabada. Entonces, decíamos, todos De todas estos, maneras, todos estos puntos, pues pensemos una cosa, nosotros vimos en el primer cuatrimestre con patrimonio artesanal cómo se desarrollaron y cómo se fueron configurando esas distintas producciones con características diferenciadas, singulares, de valor identitario, que no son iguales desde siempre, pero que más o menos conservan esa trayectoria, ese linaje, ¿no? Porque los textiles andinos no serán lo mismo ahora que lo que eran en el siglo XVIII, pero son reconociblemente los descendientes de otros, es un linaje, hay una singularidad. Ciertos textiles con fibras vegetales del del noreste, también lo tienen. Cestería, qué sé yo, en el delta había una cestería de juncos tradicional que en algún momento se transforma y se reemplaza por el mimbre. Ahora medio que se está abandonando de vuelta el mimbre, pero es una plantación exótica que empieza a instalarse y a cultivarse a partir de la época de Sarmiento, que da una forma distinta a los productos finales, más parecidos al ratán de la India, otros elementos, pero que, digamos, hay una tradición de tejido de materias flexibles, vegetales, como mimbre, junco, etcétera, que hace esa tradición. Esos linajes más o menos se estabilizan, habíamos dicho que una artesanía se considera tradicional cuando lleva una cantidad de tiempo más o menos parecida a sí misma. Ese linaje es reconocible. Y ahora el tema es cómo, si tiene interés para una sociedad conservar esas marcas de singularidad. Yo estoy empezando a pensar más en términos de singularidad que identidad. Identidad se ha usado mucho como unos ciertos valores impuestos, ¿no? Lo discutíamos la vez pasada creo que era con Quinteros, con Norma Quinteros, sobre el tema de la identidad, el ser nacional, ese tipo de cosas, es muy encorsetar en determinadas características. El Martín Fierro puede ser muy de la provincia de Buenos Aires y de alguna manera tiene, obviamente, repercusión y eco nacional, pero los personajes
en Santiago del Estero son otros. Acá no conocemos tanto la Salamanca, las fiestas son distintas, los personajes, o no conocemos, o ahora un poco más, el bombero, u otros elementos de otras culturas. El otro día que estuve en el homenaje el lunes pasado, el día que no tuvimos clases porque era fecha de examen, le hicieron un homenaje a los 3 profesores que fallecieron este año, a Barrios, a Gómez y a Florencia Kuch. Y una de las cosas que decía Barrios, que yo se lo escuché en alguna oportunidad, esto dice, no hay un folclore nacional, hay muchos folclores nacionales. Entonces, más que identidad, que tiende a confundirse con esa cosa que anula diferencias, es más interesante, me parece, hablar de singularidades. Y me parece que culturalmente muy enriquecedor conservar esas singularidades. Entonces ahí sí, la sociedad en su conjunto y el Estado en particular tiene que hacer algo para sostenerla, para protegerla, para, en algunos casos, hasta incubarla, porque en algunos casos se han podido resucitar ciertas tradiciones que se habían perdido. Y también sería interesante. Digamos, yo ahora es probable que no tenga toda una producción en cuero de vaca, porque más que andar matando vacas, hay que empezar también. La producción industrial de ganado no es solo una cuestión de que son seres vivos, sintientes, como se está diciendo ahora, sino que también genera otros trastornos si yo quiero producir más y más en cantidad. ¿Qué sé yo? Criar vacas en un feedlot es muy complejo, incluso para la calidad de la carne, si seguimos siendo carnívoros. Pero entonces yo no voy a tener tanto cuero disponible, pero sí es importante que pueda conservar ciertos modos de hacer, ciertos modos de producir, cierto gusto en trabajar con o en poseer objetos que vengan de esos linajes que a mí me hacen reconocer como perteneciente a una cultura singular. Y que en todo caso, si yo se lo regalo a un extranjero, o un extranjero viene y lo compra, que sepa que está poseyendo algo que es muy interesante para una cultura, para un lugar el que él visitó. Así que bueno, vamos a tener para seguir charlando sobre estos temas, porque es bastante más complejo. Ya les digo, espero que Pablo pueda estar disponible el lunes que viene. Y yo les digo, la dejaría por ahora para que quedemos pensando con esto. Son casi las 8. Voy a tratar de subirles lo antes posible, porque hoy tuve un día bastante complicado en la comisión, así que no pude mandarles subir en la página. Este libro es un artículo muy interesante mexicano sobre el comercio justo y la responsabilidad social empresaria, las diferencias, cómo se complementan, cómo se fue desarrollando el tema del comercio justo, que ya se empieza a aplicar, sobre todo desde los 90, y más que por acción del Estado, de distintas agencias internacionales, dentro de la producción artesanal, sobre todo de las artesanías tradicionales dentro del país. Pero bueno, me parece que por hoy es bastante, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, en cuanto pueda les subo estos temas y si puedo antes del lunes también el PowerPoint, que encontré algunas cuestiones que no me cerraban, que por ahí se complicaron en la traslación de un lado a otro, cuando uno lo va pasando a veces se desconfiguran y aparecieron, bueno, algunos problemitas que los quiero ver también con Pablo para poder dárselos de la manera más auténtica para ustedes, pues una producción intelectual de él. Así que bueno,
Y tiene que ver también, él fue durante un corto periodo director del MATRA, Mercado de Artesanías Tradicionales Argentinas, o se llama Matria, porque le pusieron el tema de innovación, que es otro tema que vamos a tener que debatir, porque hay muchos que dicen que no se vende más porque no se innova. Y la tradición no es que no innove, pero no es un eje fundamental de la producción tradicional la innovación, o la innovación por la innovación misma, la innovación como moda. Así que bueno, tenemos tela para cortar. Singularidad puede ser, pero la innovación por singularidad puede ser. Puede ser. Pero no. Digo, si yo no tengo una necesidad que no tenía hasta ayer, es probable que tenga que darle respuesta con una forma que ayer no existía. O descubro en mi entorno un material que no sabía que existía hasta hace poco, qué sé yo. O pasa también, digamos, ya es muy difícil pensar en comunidades aisladas totalmente. Entonces, puede ser que yo pueda traer de afuera un color que no existía, alguna cosa. Pero lo que hace a la tradición es un equilibrio muy particular entre aquello que viene, tradición, vuelvo, es traslado, es traer, ese linaje tiene que seguir siendo reconocible, si no deja de ser lo que era. Así que bueno, mis estimadas y estimados, nos despedimos hasta el lunes que viene. Gracias, profe. Muy Hasta claro. el No, lunes, de nada, profe. gracias a ustedes. Gracias, Chao, gracias chao. por la clase. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes.